Buenos días a todos. Os traigo el amor del Señor de la Iglesia del Vendrell. Deciros que siempre estáis en nuestras oraciones. Hace años hubo una encuesta a nivel cristiano en Estados Unidos en el que se pedía que cada uno eligiera el momento de la vida de Jesús que a uno le gustaría haber presenciado. Y el momento que ganó no fue el partimiento del pan o la crucifixión, no fue ningún milagro, sino que fue el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es un largo e importante discurso del Señor que toca a temas como las bienaventuranzas, el amor al enemigo, la ira, ser sal y ser luz, etc. Y quizás lo que más llama la atención dentro de este sermón que dio Jesús a los judíos fue las bienaventuranzas. Y estas las solemos leer un poco rápido, sin indagar demasiado en ellas, porque son difíciles de discernir, porque no son lo que aparentan, porque la interpretación que normalmente le damos a las bienaventuranzas las solemos traer a nuestra vida cotidiana, y las bienaventuranzas hay que buscarles su sentido espiritual. No quiero hablaros esta mañana de todas, porque abarcaríamos demasiado, hablaríamos mucho, pero acabaríamos por no decir nada. Por eso solamente os quiero hablar de las dos primeras bienaventuranzas. Vamos a leerlas. Es en Mateo 5 y es del 1 al 4. Mateo 5 del 1 al 4 dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor nuestro Dios, gracias por este nuevo día que nos has regalado, Señor. Un nuevo día que nos permite estar aquí con los hermanos, poder elevar nuestras voces en alabanza, Señor, poder edificarnos a través de tu palabra, Señor, poder participar de la mesa. Gracias, Padre, porque no es un día cualquiera, es un día especial, un día que tú has reservado, Señor, para aquellos que te siguen, aquellos que te aman. Y en esta mañana te pido, Señor, que tú abras nuestros corazones y que a mí me des palabra para poder expresar aquello, Señor, que tú hoy quieres hablarles a todos, Señor. Pues te damos las gracias, lo queremos hacer en el nombre de Jesús. Amén. El Señor se bautizó, fue tentado en el desierto, eligió a sus discípulos y prácticamente con este sermón empezó su ministerio. Y Jesús quiere con él que comprendamos cuál debe de ser el carácter que deben de tener todas aquellas personas que formarán parte de ese reino que él viene a anunciar. Y antes de nada deberíamos de saber qué es ser bienaventurado, porque lo leemos, pero muchas veces ser bienaventurado significa ser dichoso, feliz, pero no por lo que somos o tenemos, no porque la vida nos va bien, sino por la libertad que da el despojarnos de nosotros mismos, por el amor que sentimos de tener a Jesús. Es una felicidad que no depende del mundo, ni de las cosas, ni de las circunstancias. Es una felicidad que da el sentirnos amados siempre, ocurra lo que ocurra. Por eso el incrédulo puede ser feliz, pero no bienaventurado. Bienaventurado no quiere decir tampoco felicidad temporal, que tenemos o no tenemos según las circunstancias que llegan a nuestra vida, sino que se refiere a la más alta felicidad del alma. ¿Qué son las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas, al leerlas, no nos están hablando de diferentes tipos de personas que describen las cualidades, sino que describen, quiero decir, las cualidades que debemos de tener todos, porque todas se deben de cumplir en cada uno de sus hijos. Porque las bienaventuranzas son el principio y los valores del reino de Dios, son los cimientos de nuestra fe, son el espíritu del Evangelio. Cada bienaventuranza es un rasgo del carácter de Jesús que debe formarse en la vida de sus discípulos. Es cierto que tenemos la cultura mundana, pero esta no nos sirve para nada.
no nos sirve para poder vivir en santidad, porque está basada en la sabiduría que da el mundo. En cambio, las bienaventuranzas sí nos permiten vivir como personas regeneradas, porque su felicidad está basada en la sabiduría de Dios. Tampoco se trata de elegir aquella que más nos gusta, ni aquella con la cual nos identificamos mejor. Las bienaventuranzas, como he dicho antes, se deben de formar todas en cada cristiano. Pero al leerlas parece una contradicción, ya que nos hablan de lo opuesto a lo que pensaríamos en el mundo, donde ser pobres en lo que sea es una desgracia. O en la segunda bienaventuranza, llorar. Lo bienaventurado sería reír, no llorar. Es difícil de entender, por eso el Evangelio dice la palabra que es locura para el hombre natural. Porque si seguir a Cristo es esto, el incrédulo le dice a Jesús: lo siento, no me interesa vivir así. Porque el incrédulo, y muchas veces algunos creyentes, no acaban de entender el sentido con el que Jesús quiere hablar en las bienaventuranzas, porque éstas no dicen lo que normalmente interpretamos al leer. Así, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es la primera bienaventuranza que da el Señor. Y habla sobre el carácter que debe de tener el cristiano. Y podemos decir que el motivo por el que esté la primera de todas es intencional. Para empezar, debemos de entender qué es eso de ser pobre en espíritu. Porque no sirve decir: yo soy bienaventurado porque no tengo ni un euro. El Señor te dirá: no se trata de lo que tienes, sino de lo que sientes. ¿Cómo te ves ante mí? ¿Cómo te sientes? ¿Qué necesidad tienes de mí? ¿O te sientes como se sentían los fariseos, orgullosos de sí mismos, de sus limosnas, de sus sacrificios y de su falsa humildad? Delante de mí, ¿cómo te sientes?, te dice el Señor. Porque si no te sientes vacío, si no sientes la necesidad de llenarte de mí, no puedes formar parte del reino de los cielos. Esa es la pobreza a la que se está refiriendo la bienaventuranza. No está diciendo Jesús que debes de ser pobre sin recursos económicos. No está hablando de dinero. No está diciendo tampoco que los pobres, por el hecho de ser pobres, ya se salvan y van al cielo. Que una persona sea pobre en este mundo no le da derecho a la salvación. Porque hay personas que dicen que ellos ya han vivido su infierno en la vida privados de todos. E incluso se amparan en pasajes de la Biblia, como es el rico y el Lázaro. Porque al rico lo vemos donde corresponde, era una persona malvada, inmisericordia, y donde lo vemos, pues lo vemos en el infierno. Pero, ¿y Lázaro? No dice la palabra que cumpliera ningún requisito de la ley de Dios. No dice que fuera temeroso de nada. No dice que ofreciera sacrificios. No dice que orara. No dice absolutamente nada. Lo que sí que deja claro es que era muy pobre. Y muchos dicen: ¿ves? El que seas muy pobre ya te da derecho a la salvación. Y tengo un mensaje, porque el incrédulo, la vida que está viviendo ahora, sea buena o sea mala, es su paraíso. Este es su paraíso, porque después de la muerte lo que va a tener es un infierno. Y de la misma manera que el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, es el más importante, porque cumpliendo este lo cumples todo, esta primera bienaventuranza también es la más importante, ya que sin este requisito son imposibles todas las demás. Porque sin esa primera bienaventuranza en tu vida, no has podido conocer al Señor. El pecado provocó un vacío entre Dios y el hombre, y ese vacío es el que experimentamos y por el que pedimos a Dios que nos llene. Nos hemos dado cuenta que nada de lo que hagamos es capaz de llenarlo, solamente Él puede. Una persona que clama al Señor es porque ve su propia necesidad, porque se siente necesitado. Así las bienaventuranzas expresan un carácter que se debe de formar de menos a más. Hay una secuencia espiritual en todas ellas. Es necesaria que se desarrolle la anterior para dar lugar a la siguiente. Pobres aquí se refiere a aquellos que son conscientes de su pobreza, sí, pobreza, pero espiritual. Son los que reconocen su necesidad de Dios, como el publicano en la parábola de Lucas 18:9,
que sienten que solo Dios puede llenarles. Son aquellos ricos o pobres que independientemente de lo que tengas, de que tengas o no riquezas materiales, son personas que sienten que ante la justicia y santidad de Dios son mendigos. Son los que no se creen autosuficientes en lo espiritual. Son los que dicen a Dios, me siento vacío y necesito que me llenes. De hecho, el vernos así, como decía antes, es lo que nos lleva a la conversión. Más adelante Jesús en su ministerio hablará de los pobres sin recursos. Pero lo que tiene que brillar en un cristiano que sigue a Cristo es su pobreza espiritual. Esa es la base, porque si no fuera así, les estaríamos dando la razón a los fariseos y estaríamos dando la razón a la doctrina de la prosperidad. La pobreza evangélica no se identifica con la penuria material, sino con la indigencia del hombre que se descubre necesitado y se abre a la gracia de Dios. Como decíamos, es imprescindible para nuestra conversión. Solo los que se hayan vaciado su corazón dejándolo vacío podrán llenarse. Ni siquiera medio lleno, porque daría lugar a una mezcla que no llevaría a nada. Como dice la palabra, no se pueden servir a dos señores a la vez. Solo en corazones que reconozcan esa pobreza podrá producirles esa felicidad que les falta. La felicidad que no da el dinero ni el amor mundano, porque te das cuenta, aunque no tengas nada, que lo tienes todo si tienes al Señor. Y sí, como decíamos, en el mundo tenemos la cultura, pero no nos sirve porque la cultura enfoca la vida externa y las bienaventuranzas hablan de la vida interior. La cultura del mundo dice, tanto tienes, tanto vales, y Cristo dice, el que pierda su vida, la salvará. Son dos conceptos muy distintos. Para el mundo rico es el que lo tiene todo, y en el reino de Dios son ricos todos. Aunque no tengas nada, son dos casos distintos, dos conceptos paralelos que no se pueden encontrar. No se es pobre económicamente de la misma manera que no se es por ser descuidado en nuestro arreglo personal, o por ser indecisos, o por ser carentes de visión. Y como he dicho, no tiene nada que ver con los conceptos económicos. Un rico para el mundo es el que es orgulloso de sus hazañas, qué bien me va todo. Qué inteligente que soy. No necesito a Dios, me valgo por yo mismo, soy el mejor. Esa es una persona que no ve su necesidad más vital. Ese es el verdadero pobre, tan solo es que él no lo sabe, porque el orgullo no se lo deja ver. Como dice la palabra en Apocalipsis, tú dices que eres rico y no eres más que un pobre, ciego, desventurado y desnudo. Si la vida solamente fuera esta vida, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿no? 1 Corintios 15, 32. Pero hay otra vida por la que luchar. Y esta se lucha con las armas del Espíritu y forjando ese carácter de las que habla las bienaventuranzas. Por eso cuando los fariseos oyeron esta bienaventuranza no la supieron discernir. Ellos eran ricos e indirectamente relacionaban las bendiciones con las riquezas. Ellos tenían muy claro que no tenían nada que cambiar. Y lo que nos pide el Señor en las bienaventuranzas es una nueva actitud ante la vida. Si tú te has convertido, es porque un día leíste o te hablaron de Jesús. Lo que oíste te llegó al corazón, te viste como realmente eras, comprendiste que no había solución, te diste cuenta del error del camino que llevabas, que era necesario un cambio, y cuando oíste que Jesús te amaba y te perdonaba, te rompiste en tu interior, sentiste un nuevo amor, un amor incondicional, y le pediste que entrara en tu vida. Y todo esto fue posible, ¿por qué? Porque te viste como realmente eres, porque vistes esa pobreza espiritual. Si no eres pobre espiritualmente, si no te ves pobre, desnudo y vacío, si no te has sentido así, no has podido clamar a Dios. Porque esta primera bienaventuranza es la clave de la conversión, creo que es la 4ª o 5ª vez que lo he dicho. ¿Pero acaso no te viste así el día que te convertiste? ¿El día que clamaste a Dios? Y aquí me quiero alargar un poco más. Porque algunas de las personas que creen que se han convertido realmente no son creyentes. ¿Cómo es posible esto? Si tú reflexionas y piensas,
puede ser que estas personas tengan razón, ¿sabes qué? Que por si acaso me voy a convertir. Y sigues el proceso reglamentario y le pides a Dios que venga a tu vida, pero sin ver esa pobreza espiritual, sin sentir esa necesidad de que Dios te llene, sin analizarte tú como realmente eres y tu propia necesidad. A eso se le llama conversión de conveniencia. Y os digo una cosa, no sirve para nada. Por eso muchos, dice el Señor, me dirán, Señor, Señor, pero yo les diré, nunca os conocí. Porque sabéis una cosa, no se trata solo de que tú conozcas a Dios. A Dios, prácticamente a Jesús, lo conoce todo el mundo, todo el mundo sabe quién es Jesús, pero ese conocimiento realmente es que no nos vale absolutamente para nada. Le dice el Señor en Mateo 7:21, aquellas personas que hicieron tantas cosas para el Señor, ¿qué les dice? Nunca os conocí. ¿Qué les dice en Lucas 25 a las vírgenes insensatas? No os conozco. ¿Qué dice Jesús a cada iglesia en todas, absolutamente en las 7? Yo conozco. Porque es que sabéis una cosa, no es tanto de que tú conozcas a Dios, sino de que Él te conozca a ti. Es cuando hablamos de personas convencidas y personas convertidas. La palabra nos dice que el Evangelio es locura para el hombre, y vemos en la primera bienaventuranza que lo es. Porque ¿cómo puede decir Jesús que los pobres son dichosos? Parece una contradicción. Y perdonad si insisto en esto, que no tiene nada que ver las riquezas con la espiritualidad, porque aquí es donde todo el mundo produce el error. Y normalmente escuchamos a veces hasta sermones que empiezan bien y acaban hablando de la pobreza económica, cuando el Señor no dice nada de esto en las bienaventuranzas. No dijimos, Señor, ven a mi vida porque no tengo un euro, sino dijimos, Señor, ven a mi vida porque nada tiene sentido si tú no estás. Para Cristo el reino de Dios no es una esperanza futura, es una realidad presente. El Espíritu Santo nos ha hecho ver lo que realmente éramos y nos prepara para esto, para este nuevo reino del que formamos parte. El Señor no era pobre en espíritu, sino todo lo contrario. Y siendo el creador de todo y sin necesidad de nada de lo que nosotros pudiéramos aportar, lo vemos a Él en una vida supeditada a la voluntad del Padre. Él mismo, a sí mismo, se hizo pobre, humilde, obediente, misericordioso, manso. Todo lo que vemos, lo que nos piden nosotros, lo vemos ya en Él. Por eso nuestra pobreza en espíritu debe de ser el reconocimiento personal de nuestra bancarrota espiritual. Es reconocer que por nosotros mismos no podemos satisfacer los estándares de Dios, que debemos vaciarnos de nuestra propia justicia, de nuestra vanagloria personal. Es complicado, ¿verdad? Porque siempre pensamos en la vida que debe de ser a lo grande, porque vivimos, soñamos y pensamos a lo grande. Y dice la Biblia en Proverbios 16-18, antes del honor es la humildad y antes de la caída es la soberbia. Tenemos que evitar el síndrome del gran yo, del gran Nabucodonosor. No pienses que eres el único grano de arena que hay en la playa. No hagas como el gallo, que se creía que el sol salía todos los días para oírlo cantar a él. No somos tan importantes. El mundo no gira alrededor nuestro. Porque el que piensa así no se ha dado cuenta todavía que es un pobre ciego y desnudo. El éxito en la vida no es lo mucho que tengo, sino lo que doy. Es descubrir que lo que gasté, lo perdí. Lo que retuve, lo perdí también, pero lo que di, lo tengo. ¿Es posible lo que he dicho? Sí, porque el que guarda es el Señor. Porque estamos haciendo tesoro en el cielo, donde el ladrón no roba ni el orín corrompe. A veces decimos que a menos que nos pongan a hacer algo importante, no haremos nada. Hay que servir sin conveniencia, amar sin condiciones y, muy importante, aprender a sembrar en los surcos de las necesidades de los demás. Nos hemos de ver pobres aquí en el mundo,
y en la Iglesia. Se ha dicho varias veces, ¿verdad? No es más vistoso el que predica, el pastor, los diáconos, no es más vistoso que los que preparan los símbolos, de los que limpian la iglesia, de los que llevan la alabanza, etcétera, etcétera. Dice el Señor que los últimos serán primeros, porque lo que cuenta no es el cargo que tiene, sino el corazón con el que hacen las cosas, por muy pequeñas que sean. Pobres en espíritu, ¿cuántas veces se nos ha dicho lo contrario? Es necesario ser algo en la vida. Es necesario hacerse con un nombre, y es aquí donde nace la infelicidad y la soledad. Porque si yo tengo que ser alguien, entro en competición con vosotros y vivo con la preocupación obsesiva de ser el mejor. Y si pasado un tiempo nos creamos un nombre en la iglesia para sentirnos alguien, volvemos a adquirir los elementos del mundo y dejamos el buen camino y contristamos al Espíritu Santo, como dice Pablo, ¿no? Habiendo empezado por el Espíritu, ¿acabaremos ahora por la carne? El hombre, como digo, necesita un nombre en la tierra, ser importante. Y nosotros lo hemos dejado todo también para hacernos un nombre, sí, pero en el cielo. ¿Qué características tiene alguien que es pobre en espíritu? Porque claro, no es solo como nos debemos de ver para llegar a la conversión. Ser pobre de espíritu es algo que cuando viene se tiene que quedar. Si no es así, no tendrán cabida el resto de las bienaventuranzas. Por eso el mundo que lo ha entendido ama ocupar el último lugar, porque piensa que ese es el lugar que realmente le corresponde. Es reservado en su conducta, no busca ser alguien grande, se santifica y se niega a sí mismo, está satisfecho con la cruz que Dios le da a cargar todos los días, es feliz donde quiera que Dios le pone, ya sea entre multitudes o en el lugar más solitario. Y sí, los buenos pueden traer su virtud, pero Jesús dice, no hay justo ni aun uno. Los piadosos, como fueron los fariseos, pueden traer sus sacrificios, pero Jesús les dice, hastiado estoy de ellos. Los sabios pueden traer su sabiduría, pero Jesús les dice que el mundo es insensatez. La sabiduría del mundo es insensatez. Pero cuando los pobres en espíritu vienen a Él, en su completa indigencia y desgracia, los acepta. Y los acepta de inmediato porque el Señor busca a aquellas personas que claman a Él y que se sienten necesitados. Por eso el menor en la gracia es el más grande entre los incrédulos. Y por eso la pobreza en espíritu del publicano era mucho más grande que la plenitud externa del más grande de los fariseos. No hay ni una sola bienaventuranza que valga para algo para un fariseo. No lo necesitaban, ellos eran el pueblo escogido por Dios, eran los hijos de Abraham, tenían la circuncisión que era una señal que tenían el propio pueblo escogido por el Señor. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Pablo nos dice a nosotros que si alguien, quiero que entendamos una cosa, criticamos muchos a los judíos de aquella época porque no supieron ver a Jesús. Pero ahora poneros vosotros en su lugar. Durante cientos y cientos de años, los judíos habían tenido su ley dictada por Dios. Era muy claro que estaban siguiendo lo que tenían que seguir. Y de pronto aparece Jesús, que no saben de dónde es, algunos lo conocen, y resulta que lo quiere cambiar todo. Ahora resulta que todo lo que han aprendido durante cientos de años, todo lo que han seguido, no es así. ¿Qué pensaríamos nosotros si estuviéramos en el lugar de ellos? Pues me imagino que pensaríamos lo mismo, o peor. ¿Qué nos dice Pablo en el Evangelio? Si alguien nos predica un evangelio distinto a este, sea anatema. Pues por la misma regla los judíos pensaban lo mismo. Este viene a predicarnos una cosa distinta, por lo tanto no vamos ni a escucharle. Vamos a ver la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta es la segunda bienaventuranza que nuestro Señor pues enseñó. Ya que la palabra bienaventurado hemos dicho antes que significa dichoso y feliz, ¿cómo es aquí que ahora nos habla de llorar? Y además lo hace como algo bueno.
Por eso es importante entender que las bienaventuranzas nos presentan un marcado contraste entre la felicidad según Dios y la felicidad que nos da el mundo. Porque si no fuera así, ¿cómo puede decir Jesús, bienaventurados los que lloran? La tristeza del mundo es egoísta, orgullosa, sin fruto y te aleja de Dios. Por eso produce muerte. Pero la tristeza, según Dios, provoca vida por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos humilla, nos acerca a Él, porque nos lleva al arrepentimiento y eso produce salvación y vida eterna. El Señor aquí no les está hablando de cualquier llanto ni por cualquier motivo. Solo se refiere a un tipo de llanto. Recordemos que todas las bienaventuranzas tienen un único sentido, que es el espiritual. En la primera de ellos hemos visto el peligro de confundirnos con el ser rico o pobre materialmente hablando. Y con esta segunda hay el riesgo de creer que se es bienaventurado por llorar por cualquier motivo. Es más, y esto es importante, hay una gran diferencia entre llorar por las consecuencias del pecado o llorar por el pecado en sí. Para entender esta segunda bienaventuranza debemos comenzar describiendo quiénes no son bienaventurados por llorar. Porque son bienaventurados los que lloran por dolor o por una desgracia. ¿Lo son todos los que lloran por cualquier motivo? No. Tampoco hemos obligatoriamente de llorar. El llorar aquí lo que está indicando es más bien una tristeza profunda, porque hay quien es de lágrima fácil, que se pone a llorar enseguida, pero hay las personas que prácticamente es que no saben llorar. Aquí lo que está hablando es de una pena profunda, de una tristeza en el corazón. En los dos casos hay contrición, por lo tanto, puedes arrepentirte sin que haya precisamente ese lloro, se entiende, ¿verdad? Por lo tanto, los que lloran son los mismos que han reconocido esa ruina y bancarrota espiritual de la primera bienaventuranza y por eso lamentan su condición, se entristecen por su maldad y lloran por su pecado. Porque si fuera simplemente llorar por llorar, los incrédulos también se hinchan de llorar, ¿verdad? Pero no por eso son bienaventurados. Es decir, esta segunda bienaventuranza es una consecuencia de cumplirse la primera. Los hombres lloramos cuando todo falla, cuando la familia sufre, cuando perdemos, por ejemplo, el trabajo, todo sale mal. Pero ¿cuándo lloramos por nuestro propio pecado? ¿Cuántas veces lloramos por tener esa sensación de haber vuelto a fallar a Dios? ¿Cuántas veces se nos quiebra la voz al orar por la pena que nos damos a nosotros mismos por haber fallado a quien tanto nos quiere? El rey David había adulterado con Betsabé. Y para encubrir su pecado mandó matar a Urías, su esposo. Tiempo después, el hijo que Betsabé había concebido de David falleció como castigo divino. En estas circunstancias, el rey David escribió el Salmo 51, en el que reconoce con lamento que le ha fallado a Dios. Al leerlo es evidente que más que un llanto por el castigo, las palabras de David revelan una profunda tristeza por su pecado. Es decir, lamentaba más el haber fallado a Dios que lo que le hizo a Urías. De ahí que diga, entre sus lloros, a Dios, contra ti solo he pecado. Aunque vemos que pecó contra Urías, contra Betsabé y contra Dios. Además, un niño sufre las consecuencias de su pecado y muere, pero el Salmo 51 no menciona en ningún momento ni a Betsabé, ni a Urías, ni al niño, sino está centrado en que le ha fallado a Dios. De ahí que el Señor diga en 1 Samuel 13:14 que David tenía un corazón dispuesto para él. No obstante, antes de ver la tristeza como algo negativo, es necesaria y provechosa para el hombre, porque ella nos conduce a un arrepentimiento sincero. Por eso el apóstol Pablo decía que la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento y la tristeza, según el mundo, produce muerte. 2 Corintios 7:10. Y es que cuando un hombre o una mujer llora desconsoladamente por sus pecados, está mandando a Dios la más grande de las oraciones que le puede mandar. Porque las lágrimas, cuando son sinceras, hablan más fuerte que las palabras.
La bienaventuranza concluye con una promesa, porque ellos recibirán consolación. ¿Cómo entendemos la consolación? Porque el Señor no te consuela cuando lloras porque te has metido en un lío sin haber contado con Él por tu mala cabeza. Pero cuidado con esto que digo, porque siempre, siempre, absolutamente siempre, puedes acudir a Dios para pedirle perdón arrepentido, sabiendo que el Señor te va a escuchar y te va a perdonar. Entonces, cuando lloramos, ¿lo hacemos por el pecado en sí o por las consecuencias que nos ha originado? Porque el Señor te perdona y quita tu pecado, pero no las consecuencias. El Señor perdonó a David, pero el niño murió. Si tus actos, por ejemplo, te mandan a ir a la cárcel, el Señor te perdona, pero vas a la cárcel. El llorar de las bienaventuranzas es una tristeza legítima y grata a Dios. Por eso los que lloran por sus pecados son felices. Esto la persona que sea incrédula, lógicamente, no lo puede entender. El consuelo al llorar aquí es darse cuenta que no debemos preocuparnos, que Dios lo ha solucionado todo con Jesús. Es el consuelo de saber que tus pecados te son perdonados, que vuelves a estar restituido por Dios, que el juez que te ha de juzgar ha roto precisamente el acta de todo aquello que te condenaba, de ver tu vida que es una calamidad, por preguntarte cómo puedo fallar a quien tanto ha hecho por mí, el que tanto me ama. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque Dios es el reino de los cielos, y bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Estas dos primeras bienaventuranzas iban en contra de todas las expectativas de los judíos que creían que el reino de los cielos les pertenecía, a aquellos que habían alcanzado la grandeza a través de sus propios esfuerzos. Para ellos el llorar en ningún caso viene de Dios, porque ¿dónde está la felicidad en el llanto? Se preguntaban, si una persona llora es porque sufre y porque está padeciendo. Y es que no eran capaces de ver más allá de las palabras. Por eso es que si el Señor no nos abre el corazón, lo tenemos muy mal. Las lágrimas y la tristeza son parte de la vida humana. Como dice Eclesiastés 3, hay un tiempo para todo propósito en el cielo, tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para reír, tiempo para llorar. Pero no siempre el llorar indica un arrepentimiento, porque hay lloros, hay tristeza que no es sana. Están los casos de un hombre cuando llora por su propia perversidad, por su lujuria, por su codicia, por su ego, como por ejemplo Amán en 2 de Samuel 13, que se enfermó hasta que confesó su lujuria contra su hermana Tamar. Eso era una tristeza enferma, perversa. O Acab lo mismo, que lloró porque no pudo conseguir la viña de Nabot. Dice que se acostó, se giró y lloró y no quería ni comer. Una tristeza que motivó el no poder satisfacer la codicia que él tenía. ¿Eres pobre en espíritu? Cuando pecas, ¿sientes esa tristeza en ti, esa tristeza según Dios? ¿Es esa tristeza que sentimos la que nos lleva a llorar o cerrar las manos de rabia porque no hemos dado la talla, porque hemos vuelto a decepcionar al Señor? Si tú vas al Señor y le dices, Señor, soy el peor pecador que existe, he pasado de ti siempre, pero hoy me confieso pecador. Y el Señor que te contesta, ¿ah, sí? Pues mira, por tu boca te condenas, y lo fulmina. No es así, ¿verdad? No es así. Pero, ¿qué o quién consuela al Señor cuando el que llora es Él? Jesús lloró cuando vio a Lázaro, cuando fue a la tumba de Lázaro. Lo lloró al ver a la gente llorar. Lloró de ver lo que hace el pecado en la vida de los hombres. Lloró también cuando vio Jerusalén. ¿Cuántas veces quise uniros como la gallina une sus polluelos debajo de sus alas? Por eso nosotros, de alguna manera, somos el consuelo. Porque nosotros sí nos hemos acercado y hemos comprendido nuestra necesidad. Nosotros somos esos polluelos que dan sentido a las lágrimas de Jesús. El Señor, cuando estemos con Él, dice que enjugará nuestras lágrimas, pero miremos que esas lágrimas no sean de pena,
de ver que muchos de los que esperamos encontrar no estén. No retardes esta decisión de cambiar la miseria de un corazón no arrepentido por un nuevo corazón. Jesús no pone ningún impedimento por lo que hayas hecho antes. No encontrarás en la Biblia una lista de pecados imperdonables. Solamente hay un pecado imperdonable, que es el pecado contra el Espíritu Santo, que es precisamente no haber dejado que el Espíritu Santo te transformara. El no haber escuchado cómo el Señor una y otra vez picaba tu puerta y tú nunca quisiste abrir. Por eso el Señor te dirá, no te conozco. Cuando Jesús hablaba, los judíos no entendían, había un problema. Lo mismo que si hay aquí un incrédulo que viene por primera vez, pues entenderá bien poco de lo que estoy hablando, ¿verdad? Todo es un proceso, es normal. Y el mismo problema había con los judíos, es un problema de corazón. Si no cambia el corazón, los misterios de Dios no encuentran la lógica en la mente. Hay un palmo solamente entre la cabeza y el corazón, un poquito más, pero son dos mundos distintos. El incrédulo primero razona y luego a lo mejor se convierte, pero el creyente, el que llega a conocer al Señor, primero cree y luego razona, si es que razona, porque ya no le hace falta, porque interviene la fe. Aunque no entienda gran cosa, aunque no entienda nada, ha entendido lo básico, se siente necesitado y nota que el Señor le llena. Piensa que cuando te veas pobre en espíritu y llores, al ver tu condición y clames a Dios, tú llorarás y lamentarás. ¿Sí? Pero al mismo tiempo que tú lloras y lamentas, te dice el Señor que hay fiesta en el cielo por ti. Pues vamos a orar. Señor y Padre, gracias, Señor, por la palabra, Señor, de esta mañana, Señor. Y Padre, te queremos pedir, Señor, que podamos ver nuestra pobreza espiritual, Señor, y que podamos formar, Señor, ese carácter, Señor, que tú nos demandas. Ayúdanos, Señor, en esta tarea tan difícil y complicada, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Queremos ser espejos donde otras personas puedan verse. Queremos ser vasos donde otras personas puedan beber también, Señor. Que nuestra pobreza espiritual pueda llevar a muchas personas a ver la suya propia, Señor. Que sientan la necesidad de oírte, de hablarte, de escucharte, de convertirse, Señor. Y Padre, en esta mañana recibe gloria y honra de tu pueblo aquí reunido, Señor, porque solamente tú la mereces. Y te damos las gracias y te pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén.